Sean todos muy bienvenidos del otro lado. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Sebastián Fernández Adebert, soy coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer y este es otro capítulo de Arrimando Ideas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de criptoactivos, estafas y riesgos. Y para ello nos acompaña Alejandro Musso. Alejandro. Sebastián, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Un placer. Alejandro Musso es fiscal a cargo de la unidad especializada en la investigación del ciberdelito del Departamento Judicial de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, si te parece, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo no? Te quería consultar, porque es un tema que genera mucho desconocimiento alrededor del público. Primero, ¿qué son las criptomonedas? ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Qué es un token, una meme coin, una shitcoin? Y todo esto, ¿en qué se diferencia con el peso o el dólar, que es una moneda tradicional? Bien, es un tema complejo de investigar y de explicar, básicamente. Pero partamos de la base de lo siguiente. A partir del 2009 se crea Bitcoin. Bitcoin es la moneda madre. Cuando hablamos de criptomonedas, hablemos de Bitcoin. Bitcoin tiene la particularidad que a partir de esa criptomoneda se crearon el resto. Cuando hablamos de tokens, ¿sí? Hablamos de activos digitales. Criptomonedas y activos digitales es lo mismo, pero criptomonedas y token no siempre es lo mismo, ¿sí? Los tokens más conocidos son los tokens vinculados con toda la red de Ethereum, que es la que nació posteriormente, en los años siguientes. Pero a partir de ahí empezaron a crecer otras que están vinculadas con valores especulativos, que las que mencionaste recién, básicamente las meme coins y las shitcoins, ¿sí? Monedas que evidentemente no tienen, o tokens que evidentemente no tienen el mismo motivo de creación. El Bitcoin tiene un subyacente, al igual que el oro, tiene un valor intrínseco para su creación. ¿Por qué tienen valor intrínseco? Justamente porque son monedas creadas a partir de un trabajo, lo que se conoce como prueba de trabajo. Al igual que el oro, es difícil de obtener. Al igual que el oro, tiene un valor subyacente. La diferencia con el resto de los tokens, que en general, salvo las que como Ethereum tienen también un valor subyacente que se llama prueba de participación, el resto no tienen ese valor subyacente y son meramente especulativas. Dentro de las meramente especulativas están estas monedas que son monedas basura, básicamente, o monedas meme, que son proyectos básicamente de especulación o de juego, casi lúdicos, ¿sí? De hecho, la SEC a estas monedas, las meme coins, que son un gran problema en el día de hoy, las tiene catalogadas no como activos digitales, sino básicamente como monedas especulativas o vinculadas con un coleccionable, como puede llegar a ser un juego o alguna cuestión vinculada con una ilustración o, bueno, ese tipo de cuestiones. En definitiva, tenemos las monedas que tienen un sustrato subyacente, un valor intrínseco, al igual que el oro, que soporta dentro del mundo fiduciario a el dinero fiduciario centralizado, y tenemos a las otras que son monedas vinculadas con meramente especulación. Cuando se habla de este mundo de criptomonedas, suele ser un espacio donde se habla de muchas oportunidades, pero también de grandes riesgos. ¿Cómo influyen los factores como la legislación, el anonimato o el uso de tecnologías avanzadas como el sniping? ¿Y qué impacto tienen frente a los novatos en este mundo? La legislación a nivel mundial es incipiente, ¿sí? Sobre todo en países que no están totalmente desarrollados, como todo el cono sur, América del Sur particular. Estados Unidos y Europa tienen regulaciones un poco más potentes, también la tienen países más desarrollados como Japón, que ya están en regulaciones de segunda generación, vinculadas con otros tokens u otras plataformas, por ejemplo las de finanzas descentralizadas. Pero vamos al caso de Argentina y al caso de Latinoamérica. Tengamos en cuenta lo primero y esencial. Argentina, por algunas cuestiones vinculadas con su desarrollo económico en los últimos años y ciertas turbulencias e inestabilidades, se ha inclinado en forma muy potente
a las criptomonedas. De hecho, en los últimos registros que hay de las empresas que parametrizan los flujos y las plataformas creadas en Argentina y el flujo y las billeteras que hay activas en Argentina, Argentina es el número 1 a nivel americano, sacando Estados Unidos en cantidad de billeteras abiertas. Y el desarrollo en Argentina de la actividad privada vinculada a las criptomonedas es reconocido a nivel mundial. No así, y ahí te respondo un poco a tu pregunta, hay un espejo con lo que es la posibilidad de que los estados, el Estado argentino puntualmente, el Poder Judicial, sus fuerzas de law enforcement, es decir, sus fuerzas de investigación, estén al mismo nivel de capacidades para poder trabajar este flujo abrumador de criptomonedas que se ha disparado en los últimos, yo le pondría 5 años, pero en el último año especialmente se ha generado, digamos, un flujo mucho mayor que los law enforcement, como dije, es decir, las potencias de investigación dentro de lo que es el Estado, los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad, tienen la posibilidad de abastecer. Las herramientas para trabajar sobre esto son herramientas que están difundidas worldwide. Están contratadas en Argentina, son las mismas que usan las agencias a nivel mundial, tanto las federales de Estados Unidos como las europeas. Son hartamente conocidas, son herramientas de trazabilidad, pero la herramienta no hace al buen carpintero, ¿no? Hay un dicho coloquial que es así: uno puede tener la mejor herramienta, pero si no sabe usarla, si no tiene la capacidad humana, ¿sí?, el recurso humano desarrollado en investigación vinculado al entorno cripto, mucho no va a poder hacer. Y ahí es la parte flaca de lo que es la respuesta estatal, por lo menos a nivel latinoamericano y a nivel argentino, y es donde hay que reforzar, desde mi punto de vista, para poder, digamos, darle un contexto más de seguridad y transparencia al ecosistema. Tengamos en cuenta que el law enforcement, vuelvo a repetir, es la última red de contención para poder trabajar en una investigación vinculada a una estafa, por ejemplo, como se están viendo últimamente, que están pululando, una estafa de inversión en criptomonedas. Con lo cual, si esa red falla, detrás de eso no hay nada. Y lo que se está viendo, que efectivamente no estamos con un nivel de capacidad, de recursos y de capacidades humanas particularmente, y de conocimiento para poder dar respuesta a todo lo que está sucediendo hoy a nivel mundial, que no somos ajenos. Básicamente, tengamos en cuenta que otra parte floja de esto es la cooperación internacional. La cooperación internacional se vincula con actividades que están desarrolladas transfronterizamente. Todas las actividades vinculadas con ataques más profesionales y dirigidos en el entorno de criptomonedas vienen de afuera en términos generales, ¿sí? Hace poco tuvimos un caso resonante de una estafa de inversión que se llamó Rainbow X, que fue muy conocida en San Pedro, que se expandió por toda Argentina, y esto venía del sudeste asiático. Bueno, ahí hay cierta incapacidad para poder trabajar porque hay poca legislación para cooperación internacional rápida, urgente y aceitada en este punto, y poco recurso humano también capacitado para poder identificar esas vulnerabilidades y esas personas que están detrás de esas vulnerabilidades. En definitiva, faltaría apoyar esos dos puntos: la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades humanas. Y déjame retomar un punto que vos mencionás cuando hablábamos del tema estafas. Cuando una criptomoneda, un proyecto con un criptoactivo colapsa de forma repentina, ustedes como fiscales, ¿qué indicios tienen para definir si hubo una estafa planificada o si efectivamente fue una mala inversión? Claro, bueno, lo que hay que mirar es multifactorial, ¿no? Básicamente lo que hay que mirar es, primero, quiénes son las personas que han desarrollado este proyecto, cómo está sentado este proyecto, cuál es el sustrato o el supply, el suministro de este proyecto, si hay un pool de liquidez para sostener este proyecto, y básicamente analizar cuál es el motivo por el cual se creó el proyecto, básicamente. Si es algo vinculado con alguna actividad meramente especulativa, tenemos un problema en puerta. Si es algo vinculado a un proyecto donde la trazabilidad de los fondos que se van a utilizar para hacer ese pool de liquidez, las personas que están detrás ya han tenido proyectos anteriores exitosos y, en definitiva, las ganancias de ese proyecto
tienen una explicación de cómo va a ser luego vinculada con el proyecto, es decir, por ejemplo, si es un proyecto de inversión como los que se están viendo para fondear empresas, tiene que tener una explicación del modo en que va a ser fondeada esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, dentro del sistema de finanzas descentralizadas, un crowdfunding, un DAO, un préstamo colateral, por ejemplo. Bueno, cuando no se ve eso con claridad, que obviamente si uno se pone a trabajar sobre la plataforma que está ofreciendo este servicio, se va a dar cuenta, ahí se tienen que prender las red flags para no avanzar en ese sentido. Y que hay muchos. Es decir, estamos hablando de que a las criptos se les dice dark forest en algún punto, y el dark forest en estas cuestiones vinculadas con proyectos especulativos se ve muy claro. Déjame retomar también otro de los puntos que habías mencionado anteriormente. Cuando hablábamos de las condiciones en las que se encuentra el Poder Judicial, hacías el ejemplo de que hay que saber utilizar las herramientas que se tienen y demás. ¿Podemos profundizar un poco más en estas condiciones de asimetría que existen por ahí en términos presupuestarios, técnicos y demás? Sí, bueno, lo voy a separar en dos puntos. En cuanto al recurso humano y en cuanto a la cooperación internacional. Voy por la parte más sencilla, que tiene más con lo legislativo que con lo presupuestario. Hoy la cooperación internacional es engorrosa. Están poniéndose operativos, ya tornándose operativos, algunos convenios vinculados, por ejemplo, el segundo protocolo de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, que cuando esté totalmente operativo va a poder permitir que un juez de acá pida en forma asimétrica a una empresa exterior información de sus clientes, por ejemplo. Hoy no se puede, hoy tiene que ser de juez a juez. Eso complejiza y ralentiza mucho lo que es el trabajo de investigación. Vamos al recurso humano. El recurso humano es complejo obtenerlo, es complejo producirlo. El recurso humano es demandado por la actividad privada más que por la actividad pública. La posibilidad de que un buen investigador cripto sea sostenido estatalmente con lo que puede llegar a ser una oferta a nivel privado hace que la mayoría de los buenos se vayan a la actividad privada y nos deja flaco esa posibilidad de poder retener. Si me permite una sugerencia, yo de algún modo, si tuviese la posibilidad de manejar equipos en cuanto a lo presupuestario, intentaría sostener el flaco recurso humano dedicado para que por lo menos por un tiempo pueda formar otro recurso humano. Esto no es poner un jugador y sacar otro jugador, es imposible hacerlo de ese modo. Es decir, una persona no suplanta a la otra en este caso, necesita un conocimiento, necesita saber de investigación tradicional también para poder trabajar debidamente en el entorno de investigación de criptomonedas y tiene que entender la tecnología blockchain. Son un montón de componentes y requisitos que son complejos de identificar. Entonces, lo que cuesta, pero no cuesta nada más en Argentina, si uno se pone a hablar con las personas que son investigadores de distintas plataformas a nivel mundial, se da cuenta que son todos ex de algún organismo estatal. Todos han participado en una ex agencia federal de Estados Unidos o ex policía de investigaciones de Europa, pero ese recurso tardó en irse. En Argentina, lamentablemente, no hay una suerte de premio para las personas que se dedican especialmente a esto que es tan complejo. Entonces el recurso se pierde rápido. Huelgan los ejemplos de personas conocidas del entorno que se han ido a la actividad privada y lamentablemente eso es la parte más floja, si se quiere, de lo que es la cocina de la investigación de criptomonedas y por eso es complejo avanzar. Y hay otra cuestión también. A partir de algunos episodios de público conocimiento nos dimos cuenta que las criptomonedas existen y que las criptomonedas pueden modificar la realidad política inclusive de un país. Bueno, yo diría que, si se quiere, esa es la parte positiva de las cosas que están sucediendo vinculadas con el entorno cripto. Me refiero también, aparte, por ejemplo, al hackeo de Bybit, 1.500 millones de dólares por parte de Lazarus, norcoreanos ellos, aparentemente, que ponen, digamos, en jaque la economía de cualquier país, ¿sí? Porque eso obviamente es dinero que va a ir a un país vinculado con actividades terroristas y vinculado con la posibilidad de poder sostener a estos grupos terroristas. Imagínense lo importante de tener equipos dedicados no solo en la actividad privada, sino en la pública para poder investigar esto.
Hoy les diría que estamos con mucha demanda y poca oferta. Bueno, Alejandro, vos, además de ser fiscal, también formás parte del programa de profundización en delitos financieros que tenemos con la UCA, con la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Te quería consultar, aprovechando tu rol de docente, una vez que está consolidada la estafa, ¿cuáles son los mecanismos para hacer el lavado de activos? Bien, el tema lavado de activos cripto es un gran tema que no se visualiza, no tiene, digamos, un enfoque en el que todos se preocupen, digamos, los organismos en especial, se preocupen por darle trascendencia a esto. Desde mi punto de vista, y no solo desde mi rol docente, sino que también vinculado con algunas investigaciones que nosotros venimos llevando a cabo, hemos detectado que hay un flujo de actividad vinculado con el encubrimiento y la ofuscación, así se le dice en el entorno, ofuscación, de los activos vinculados con actividades delictivas. En este caso, por caso, la estafa, ¿no? Este formato de ocultamiento, vinculado también posiblemente con lavado de activos, es decir, con la apariencia lícita a algo que viene vinculado de lo ilícito, el cripto lo atiende muy bien. ¿Sí? Desde la ciberdelincuencia, desde la delincuencia, lo ven como un upgrade y fácil en algún punto para poder llevarlo a cabo de manera, utilizando la anonimicidad propia de la blockchain, de manera muy certera. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, la primera herramienta es la más sencilla, la que utilizan casi todos, es decir, crear múltiples billeteras, múltiples direcciones, cada billetera tiene múltiples direcciones, pero pueden ser muchas direcciones o muchas billeteras, sobre lo cual se genera lo que se conoce como hops, saltos en inglés. ¿Qué hago yo? Recibo esos activos y lo diversifico en múltiples saltos para generar un problema para el investigador que va a intentar tracear, seguir, traquear esas transacciones. Esta es la más sencilla, la que se viene viendo hace varios años, pero se fue modificando. Y lo que se hizo ahora, lo que se está haciendo ahora a nivel mundial, y lo estamos viendo con la estafa esta, con el robo, con el hackeo, la vulnerabilidad explotada, pongámoslo en términos técnicos, de Bybit, 1.500 millones de dólares, vuelvo a repetir, lo que se está haciendo es saltos, pero saltos entre cadenas. ¿Sí? Saltos entre cadenas utilizando unos mecanismos técnicos que se llaman bridges, ¿sí? Que conectan una cadena con otra. Por ejemplo, las cadenas de Ethereum con las cadenas de alguna otra criptomoneda, alguna otra blockchain, básicamente. Esto complejiza muchísimo más el entorno de investigación y hace que sea absolutamente necesario utilizar herramientas pagas, de fuente cerrada. ¿Sí? Ahí volvemos a lo mismo, la escasez por el costo de estas herramientas hace que cada vez se circunscriba a menor cantidad de investigadores públicos y privados la posibilidad del rastreo. Ahora estamos viendo que hay un montón de personas vinculadas con lo público, lo privado, inclusive entusiastas que están atrás de los fondos, intentan tracear o rastrear lo que están haciendo los norcoreanos de Lazarus con estos activos. Lo que están intentando hacer se denomina el off-ramping, es decir, sacar de la rampa cripto y transformarlo en dinero que puedan ser utilizado, dinero líquido, posiblemente dinero fiduciario o cripto que pueda llegar a ser utilizado para sus actividades delictivas. Estos seguimientos se complejizan muchísimo porque se utilizan estas herramientas, básicamente los hops, los bridge y también otras que es muy conocida que son las plataformas over the counter, OTC, que se utilizan grandes intercambios que son off-chain, es decir, por afuera no se registran, entonces grandes jugadores del mercado reciben estos fondos de manera off-chain y no los inyectan hasta tanto ellos se sientan seguros de poder inyectarlo en diferentes plataformas. Otros que se usan son más conocidos también como los mixers, que lo que hacen es recibir, son plataformas en términos generales legales, hay algunas sancionadas, reciben estos flujos de activos y los diversifican en múltiples billeteras posteriormente, con lo cual es difícil seguir el rastro de estas criptomonedas, ¿sí? Porque entran a mi nombre, pero salen a nombre de X personas. Yo digo nombre, pero en realidad detrás de las cripto no hay nombres, salvo cuando pasan por algún ente centralizado como un exchange donde yo puedo pedir el KYC, es decir, la persona que se identificó en esa plataforma. Pero básicamente esas son las herramientas. Otros métodos menos utilizados son las monedas de privacidad,
las más conocidas son Zcash y Monero, pero hoy en día, si les mencionan esto, el flujo de Zcash y Monero se ha reducido muchísimo porque ya la industria legal las ha dejado un poco de lado porque saben que son utilizadas justamente para ocultar o ofuscar actividades delictivas. Pero es una realidad que está en franco incremento y es algo que se puede hacer desde atrás de una computadora, no se necesita cooptar voluntades para hacer el lavado como se puede hacer el lavado en dinero fiduciario. Es mucho más sencillo, básicamente. Como contrapartida, deja un rastro perenne y a futuro, que posiblemente no hoy, pero dentro de un año o 2 años se puede llegar a tracear con la evolución de las herramientas de traceo y la evolución de las personas que están trabajando con estas herramientas. Es decir, hoy se usa, posiblemente se incremente, pero si no evolucionamos en los formatos de investigación y la creación de equipos de investigación, va a ser un método efectivo para lavar dinero de cualquier actividad delictiva. Alejandro, primero, gracias. Ya vamos llegando al final de la entrevista. Quería, si a modo de cierre nos podías comentar, insistiendo en este punto de que hay mucho desconocimiento alrededor de los temas de criptoactivos. También, por sacar titulares rápidos, se genera quizá aún más confusión en la sociedad. Si hay alguien que desea meterse en este mundo, ya sea para investigar, para aprender, por curiosidad, para trabajar incluso, ¿cuál sería el correcto abordaje para este tema? Yo lo primero que haría, como en muchos aspectos de la vida, ya tiene que ver con mi franja etaria, llegando a los 50, pasado a los 50, les diría que todo lo que es la información inorgánica que está en redes sociales, la tomen con pinzas, ¿sí? Porque todo eso puede llegar a estar contaminada por un montón de sesgos que no hacen al buen entendimiento del problema. Sí les diría que hay mucha oferta académica vinculada con el tema de lo que es el desarrollo del entorno criptográfico, no solo para inversión, sino para conocimiento, por ejemplo, vinculado con todo lo que es el desarrollo de tokenización y el tema de finanzas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver los soportes de finanzas descentralizadas sobre blockchain. Hay mucha oferta académica dando vuelta, es incipiente, no van a encontrar una carrera de grado que les explique esto, posiblemente haya cursos en distintos lugares. Yo creo que por ahí es un buen lugar. Y nada, tratar de entusiasmarse con la cuestión, tratar de buscar información, buscar material. Hay gente que, sobre todo en la actividad privada en Argentina, como les dije, el desarrollo en Argentina y la industria cripto es superlativo comparado con el resto de los países de Latinoamérica. Les diría que los brasileños están cerca de nosotros, pero después estamos mucho más avanzados que el resto. Entonces, prestarle mucha atención a la oferta vinculada, a la oferta de conocimiento vinculada con las plataformas. Va a tener un sesgo, obviamente. Si la explica una plataforma, va a tener el interés de captar la atención a esa plataforma. Pero salvando ese escollo, hay muchas plataformas, sobre todo en Argentina, no quiero mencionar a ninguna en particular para no dejar afuera otras, pero que ofrecen cursos que son muy interesantes para entender el entorno y para poder avanzar de 0 a 100 y conocer cómo es el ecosistema. Alejandro, sumamente interesante. Muchísimas gracias por venir nuevamente. Eso fue todo y recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima entrevista.